vamos a empezar a hablar de este tema. El tema es muy amplio, pero bueno, tenemos un poco ajustado el tiempo y es muy interesante hablar de la pseudoanalgesia en el paciente en estado crítico. Entonces, les voy pidiendo por favor que vayan ahí haciendo anotación de sus dudas para al final poderlas comentar. Y bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes por el interés en esta plática, pero en especial por el interés en sus pacientes, porque sin duda sin ustedes el paciente no puede mejorar. El paciente, nosotros somos los monitores de ese paciente y nosotros tenemos que detectar a ese paciente que está con una analgesia ineficiente o que está sobresedado y pues podemos hacer cambios. Y eso es lo importante de estar este día hoy aquí compartiendo con ustedes. Muchísimas gracias y bueno, vamos a empezar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Bueno, hay una triada bien interesante para hablar de la pseudoanalgesia en el paciente en estado crítico, que es el dolor, la sedación y el delirio. Estos tres van de la mano en la terapia intensiva, entonces jamás nos tenemos que olvidar de ellos tres en la terapia intensiva. Vamos a ver algunos conceptos que son las principales situaciones que pasa el paciente en la terapia intensiva, que es la ansiedad, la disnea, la parálisis muscular, que a veces no nos damos cuenta de ella y que a veces nosotros mismos iatrogénicamente la estamos generando. Y el dolor. Ajá. Del dolor que vamos a ver cómo se evalúa en la terapia intensiva. Vamos a ver algunas recomendaciones de tratamiento y sobre todo la analgesia multimodal, que es lo más actualmente, lo que se lleva actual en las terapias intensivas o lo que se recomienda. ¿Ja? Vamos a ver también de la sedación, vamos a ver los dos tipos de sedación que hay, cuáles son sus indicaciones para cada una de ellas y cuál es el protocolo de sedación que tendríamos que tener en las terapias intensivas. Y finalmente vamos a ver lo que es el delirio. El delirio en los últimos años y especialmente con esta pandemia del COVID ha tenido un auge muy importante por todas las cuestiones cognitivas a corto y a largo plazo que este deja como secuelas. Entonces vamos a ver cómo se previene, cómo se evalúa y cuál sería su tratamiento. Bien. Tenemos que, bueno, pues siempre que nuestro paciente ingresa a la terapia intensiva, él de alguna manera pues va a vivir ciertas cuestiones que le pueden ocasionar ansiedad, ¿no? ¿Qué cuestiones vive él? Pues bueno, ya desde la pérdida de la salud, desde que a uno le dicen que va a ingresar a la terapia intensiva, eso le va a ocasionar estrés a nuestro paciente, ¿no? Si la patología va a condicionar disnea, esto va a generar mayor angustia en el paciente, ¿no? El dolor es algo que se vive en las terapias intensivas de una manera constante, por todo, sobre todo, todos los dispositivos y todos los accesos intravasculares que nosotros hacemos con ese paciente, todos los procedimientos. De hecho, hay reportes en la literatura en donde lo que más ocasiona dolor en la terapia intensiva es la aspiración de secreciones, la movilización de pacientes y la curación de catéteres, de aquellos catéteres ya sean intravasculares o otro tipo de catéteres, por ejemplo, la sonda vesical, ¿no? La incomodidad. Después de que nosotros estamos acostados en una cama y donde que nuestras camas de terapia intensiva pues no son nada ergonómicas, por así decirlo, es muy incómodo pasar más de 8 horas en la misma posición, ¿no? Todo esto altera nuestro patrón de sueño. Si nosotros recordamos cuando nosotros no hemos dormido bien, que hemos pasado una mala noche o que hemos tenido que ir a velar, al día siguiente, ¿cómo nos sentimos, no? Todos cansados, estresados, con agitación, con taquicardia, ¿no? Entonces ahora imagínense que esto lo vive el paciente no solo un día, sino varios días, ¿no? Obviamente ya lo habíamos dicho también los dispositivos médicos y finalmente el ruido. Ese bit que tenemos en la terapia intensiva con cuando se genera el QRS de nuestros monitores, es muy estresante para el paciente. A lo mejor para nosotros dice, bueno, es que hay que subirle la alarma a todos los dispositivos para ver en qué momento se altera y poder pues atender al paciente en un momento justo, ¿no? Sin embargo, todas esas alarmas estresan muchísimo al paciente. Entonces, todo ese ruido, todo ese ambiente, toda esa contaminación del ambiente es muy, muy dañino para nuestro paciente. ¿Ja? Pero entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, ya vimos que dado a todos estos factores que tiene el paciente en nuestra terapia intensiva, pues bueno, ¿qué le va a ocasionar al paciente? Primero que nada, la ansiedad. Ajá. La ansiedad, ¿por qué? Porque desde que ingresamos a la terapia intensiva ya sabemos que a veces lo relacionan mucho como es la muerte, ¿no?
o está muy mal y se va a morir nuestro familiar, no el paciente mismo, ¿no? Entonces, cuando entra un paciente a un hospital, a una terapia intensiva especialmente, hay una pérdida del control, incluso a veces sobre la toma de decisiones, ¿no? Hay una frustración, hay una incapacidad incluso para comunicarse, ¿no? Ya sea por una cuestión sobre todo del tubo endotraqueal o por quizás por el mismo estado de salud, ¿no? Obviamente el miedo, ese siempre lo va a tener el paciente. Pero si además de esto, la patología va a condicionar disnea, esa disnea, esa falta de aire, esa sensación de asfixia, me va a generar más angustia en el paciente. Pero si además de eso, yo por desconocimiento, de manera iatrogénica, etcétera, le hago parálisis muscular, por ejemplo, a veces utilizamos algunos medicamentos como el rocuronio o la succinilcolina, que son paralizadores musculares, pues lo que vamos a ocasionar es que el paciente, si se quiere mover, no se va a poder mover, pero él va a estar consciente y eso le va a generar más angustia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con el uso y el abuso de los medicamentos. Ahorita más con el desarrollo de la plática vamos a ir hablando de esto, ¿no? Y finalmente el dolor, ¿no? La mayoría de nuestros pacientes, una vez que salen de la terapia intensiva, nos refieren que ha sufrido dolor, que recuerdan haber tenido dolor, incluso recuerdan a veces nombre de personas, procedimientos específicos. Y ese sería un objetivo principal en nuestra terapia intensiva, que el paciente no recuerde el dolor. Ajá. Al ser un evento subjetivo, es de muy difícil valoración. Pero además de eso, a veces el personal no le da la importancia que debe. Si nosotros recordamos, generalmente todos vamos al médico hasta que ya no tenemos dolor. Entonces, el dolor es la principal causa por lo cual nosotros asistimos a un servicio de salud. Pero realmente a veces no le damos la importancia porque como cada quien vive el dolor de manera diferente, para mí a lo mejor el dolor de muelas no es nada, cuando otra persona es muy diferente. Entonces, sí tenemos que volver a esta parte. De hecho, el dolor en algunos artículos se menciona que es otro signo vital y eso es súper importante. ¿Ah? Entonces, ay, no puedo avanzar. Ahí está, perdón. Bien, ¿qué pasa con el dolor? Bueno, el dolor me va a generar alteración en la fisiología, no solo cerebral, cardiovascular y respiratoria. Entonces, vean, si ya nuestra paciente de por sí tiene, por su misma patología, alteración en estos sistemas tan importantes, pues ahora con el dolor, esto va a desencadenar aún mayor gravedad en el paciente. Entonces, y además después de que ingrese el paciente, genera estrés postraumático, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para evaluar el dolor en la terapia intensiva? En la terapia intensiva tenemos dos escalas súper importantes, una que es la CPOT y la otra que es la BPS. ¿Ja? Entonces, si ustedes se dan cuenta en esta de CPOT, tenemos 5 elementos a valorar, a diferencia de la BPS, que son 3 elementos. Pero aquí lo más importante es que en estas dos, nosotros no debemos de permitir que nuestro paciente tenga una evaluación de CPOT mayor de 2 o bien un BPS mayor a 5. ¿Por qué? Porque esto va a indicar que nuestro paciente tiene dolor. ¿Ja? Una vez que ya hemos evaluado el dolor, tenemos que darle tratamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues tenemos el principal medicamento para tratar el dolor en la terapia intensiva, pues son los opiáceos intravenosos. Hay opiáceos menores como el tramadol y mayores como los que ustedes ven aquí. Sin embargo, ¿cuál es el problema de los opiáceos? Pues todos los efectos secundarios que estos conllevan como estreñimiento, ileoparalítico, estenosis, náuseas, los problemas estomacales, etcétera, pero además también la tolerancia, hacen taquifilaxia. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con el manejo de este tipo de medicamentos. Además, este tipo de medicamentos van a generar abstinencia. Entonces, tenemos que prevenir que no se haga esta generación. Entonces, no tenemos que hacer un abuso excesivo de estos medicamentos. Tenemos que darlos a dosis bajas, de preferencia si se puede utilizar el tracto digestivo, hacerlo vía oral y si no, bueno, pues entonces agregar un agonista alfa 2, que es la dexmetomidina, que más adelante vamos a ver, que es un medicamento de elección y que generalmente lo encontramos en todas las terapias intensivas. Si ustedes ven los síntomas de abstinencia de este tipo de medicamentos, pues bueno, los podemos confundir muy fácilmente con
síntomas que puede tener cualquier paciente en la terapia intensiva. Entonces, a veces el detectar la abstinencia es muy complicado. Lo único que vemos es que a veces el paciente ya no mejora el dolor en él, ¿no? Sino que tenemos que estar administrando mayor dosis de medicamentos para alcanzar disminuir ese dolor en el paciente. Bien. Entonces, ¿qué es lo que se propone? Bueno, lo que se propone es que tengamos con el paciente una analgesia con enfoque multimodal. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que tengamos 2 o más medicamentos para hacer sinergia entre estos medicamentos y que con ello podamos hacer uso de opiáceos como el tramadol a bajas dosis, pero con un medicamento que esté combinado, que no sea un otro opiáceo, como el acetaminofén, por ejemplo, y con esta conjunción de medicamentos, pues se ha visto que se tiene una buena sinergia entre ellos y que disminuye el dolor o que se puede controlar mejor. Ajá. Otras medidas, las medidas no farmacológicas, que son en las que sobre todo el personal de enfermería puede incidir muy específicamente en el paciente. Más adelante vamos a ver cómo se llevan a cabo estas medidas no farmacológicas, pero de inicio, pues les puedo decir, por ejemplo, la alineación, ¿no? La alineación corporal. Hemos visto en las terapias intensivas a veces que el paciente está así como que con el cuello no alineado, los miembros torácicos y los pélvicos totalmente rectos. Eso es muy doloroso a la larga. Realmente la alineación corporal tiene que guardar cierto ángulo en cada una de las articulaciones para poder preservarlas. Involucrar a la familia, ¿cómo? A través del masaje. Ahorita vamos a ver más adelante cómo vamos a hacer ese masaje y bueno, a lo mejor saber por parte de la familia qué música le gustaba a esa persona, siempre y cuando no sea música estridente y que se la podemos quizás poner a través de audífonos al paciente y esto va a permitir que el paciente se relaje y nos va a permitir que la analgesia funcione mejor y que esto requiera menor dosis y tanto de opioides y también en el intervalo, ¿no? Vamos a alargar esos intervalos de dosificación. Una vez que nosotros ya hemos controlado bien la analgesia, entonces ahora sí podemos pensar en sedar al paciente. Una sedación nunca debe de ir sola, la sedación tiene que ir acompañada siempre de analgesia, pero primero tenemos que controlar bien la analgesia para poder hacer uso de la sedación de manera adecuada. Ahora, es bien importante saber y reconocer que no todo paciente que está en la terapia intensiva necesita de sedación, pero sí todo paciente necesita de analgesia. ¿Ja? Entonces, una vez que ya hemos pasado por ese paso de la analgesia, vamos a ver la sedación del paciente. ¿Cuál es el objetivo de la sedación? Bueno, que el paciente esté confortable, que disminuya su ansiedad. Algo bien importante, que disminuya el consumo de oxígeno y optimizar esa ventilación con el paciente. Hay 2 tipos de sedación, la sedación leve y la sedación profunda. La sedación leve ha demostrado que tiene menores complicaciones a diferencia de la sedación profunda. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esos 2 conceptos. Ajá. Pero, ¿qué es la sedación leve? La sedación leve es que mi paciente al estímulo verbal despierte por al menos 10 segundos, que esté cómodo, que esté sin angustia. La sedación ideal sería un RAS de 0, ¿ja? O bien poderlo llevar entre -1 a +2, ¿ja? Que no recuerde los procedimientos, que no recuerde haber tenido dolor, que si yo le pido que levante la mano, que lo pueda hacer, que sea un tanto cuanto cooperador, ¿ja? Y que disminuya los días de ventilación mecánica, perdón, esto ha demostrado, esta sedación ha demostrado que disminuye los días de ventilación mecánica, las complicaciones, la estancia y obviamente la mortalidad en el paciente. Por otro lado, la sedación excesiva, que estamos hablando en aquellos pacientes que tienen un RAS mayor a -2, pues bueno, esta sedación excesiva me va a llevar al delirio, a días de ventilación mecánica, a más neumonía asociada a ventilación, a mayor úlceras por presión o úlceras relacionadas a la dependencia, ajá. Me va a llevar a estrés postraumático, a deterioro cognitivo que se ha visto incluso que tiene una duración por más de 2 años a veces, a incremento de los costos y a algo que últimamente también ha generado
mucho auge, que es los síndromes post-UCI. Entonces, la sedación ligera la podemos tener en cualquier paciente. Lo que hay que tener mucho cuidado es a quién le voy a administrar una sedación profunda. Es decir, a quién voy a llevar a que tenga un RAS mayor a -2. Entonces, ¿qué pacientes voy a llevar a esta sedación profunda? A pacientes que tienen hipertensión intracraneana, SDRA severo, estatus epiléptico, síndrome posparo, tórax inestable, etcétera. Pero para ello también nosotros tenemos que tener en cada una de nuestras terapias intensivas protocolos de sedación bien preestablecidos, porque desde que yo pongo un sedante en un paciente, tengo que estar pensando ya cuándo lo voy a retirar. Es igual que con la ventilación mecánica. Yo lo intubo, pero ya lo estoy pensando en qué momento tengo que extubar a ese paciente. Pasa lo mismo con la sedación, ¿no? Entonces, los protocolos de sedación han demostrado que disminuyen la dosis en cuanto al uso de sedantes, los días de ventilación mecánica, la neumonía, etcétera. Sin embargo, solamente el 54% de las terapias intensivas, esto es un estudio español obviamente, han reportado que realmente tienen un protocolo bien establecido en la terapia intensiva. Este protocolo inicia desde cómo elijo mi sedante, cuál es el sedante ideal para este tipo de paciente. Después, voy a vigilar bien cuál es mi nivel de sedación que yo busco en este paciente, de acuerdo si tiene quizás hipertensión intracraneal o si no la tiene. Es decir, decidir entre qué sedación prefiero en él, si es leve o una sedación profunda. El otro paso es la interrupción diaria del sedante y finalmente evitar la tolerancia. En cuanto al sedante ideal, nos dice que el ideal es que tenga mínimos efectos, que no genere depresión respiratoria, que no tenga toxicidad, que sea de bajo costo, que se elimine independientemente de la función orgánica. Sin embargo, actualmente en el mercado pues no hay ningún sedante que tenga todas estas características, pero vean, sí tenemos algunas comparaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a elegir el sedante? Pues podemos hacerlo de esta manera. Los más comunes pues son las benzodiazepinas, como el midazolam, el propofol y la dexmetomidina. Vamos a ver qué han encontrado la literatura. El propofol contra las benzodiazepinas, por ejemplo, lo único que se encontró con el propofol es que si se infunde a esta dosis, mayor a esta dosis y por un número de 48 horas, se puede dar síndrome por infusión de propofol. Sin embargo, la incidencia de este síndrome es muy bajo. Solamente lo que hay que tener cuidado con el propofol, pues es que no lo administremos a más de 4 miligramos kilogramo minuto. Y bueno, las benzodiazepinas, pues lo que ya hemos comentado, ¿no? Realmente aumentan la mortalidad, el delirio, la ventilación, la estancia. Entonces, si tenemos que decidir entre si podemos infundirle propofol a benzodiazepinas, elijamos el propofol. Si solamente tenemos propofol o dexme, realmente ambos medicamentos mostraron menor delirio. Pero la ventaja de la dexme sobre el propofol ha sido que, bueno, al ser nada más un sedante ansiolítico y analgésico, pues permite una mejor comunicación con el paciente y un despertar más rápido. Entonces, si tienen que elegir entre estos dos medicamentos, pues siempre será mejor la dexmetomidina. Si hay que elegir entre dexmetomidina y benzodiazepinas, la dexme es superior por mucho en contra de las benzodiazepinas. Si tienen que elegir entre estos tres sedantes que ustedes tienen, propofol, dexme y lorazepam, el lorazepam, muchísimos efectos adversos, pero cualquiera, propofol o dexme, tiene menor efectos adversos. Entonces, como ustedes verán, pues la dexmetomidina actualmente es el sedante de elección por todas las características que tiene. Es de fácil eliminación, el paciente no tiene depresión respiratoria, tiene un despertar más fácil. En menos de 2 horas el medicamento ya se eliminó. ¿Qué más? Permite que el paciente se comunique, etcétera. Entonces, realmente la dexmetomidina podríamos decir que actualmente es un medicamento de elección para casi todos los pacientes. Vamos a dar algunas recomendaciones de algunos otros fármacos. Por ejemplo, el remifentanil se procura para aquellos pacientes que sean neurocríticos o que sean posoperatorios de cirugía cardíaca, pacientes renales o hipotermia terapéutica, principalmente porque este tipo de pacientes
de neurocirugía, pues tenemos que extubarlos de cirugía cardíaca tenemos que extubarlos rápidamente y este remifentanil se elimina muy fácilmente y permite un despertar muy tranquilo. Las benzodiazepinas totalmente contraindicadas en delirium porque se ha visto, contraindicadas en pacientes con alto riesgo de delirio, precisamente por eso, porque se ha visto que las benzodiazepinas pues tienen mayor riesgo de este. En pacientes que tienen estatus convulsivo refractario, lo que se recomienda es primero utilizar midazolam. Si con esto no se controlan las convulsiones, entonces sí, ahora sí, utilizamos tiopental. Propofol y midazolam se recomiendan en estas dos en cardioversión eléctrica y ya en una segunda línea el etomidato. El tío y el fenobarbital, pues lo preferimos para hipertensión intracraneana. En el siguiente paso del protocolo de sedación vamos a ver los niveles de sedación. Tenemos que estar, al igual que vamos a estar validando valorando el dolor en nuestro paciente. Una vez que tenemos la sedación, las dos escalas tenemos que estarlas valorando, tanto CPOT, BPS, RAS o SAS, la que más se nos facilite, pero siempre evalúen el dolor y evalúen el nivel de sedación. Entonces, para ello, pues nosotros contamos con dos escalas que ya están completamente bien validadas, entonces podemos utilizar SAS y tenemos que procurar que este paciente esté entre una puntuación de 3 a 5, no más. Si lo ponemos a más, estamos sobresedando al paciente y podemos tener muchas complicaciones. Si utilizamos la escala de RAS, pues tiene que ser entre más 1 a menos 2. Esta sería la sedación ideal en un paciente. Ya que si contamos, bueno, hay terapias intensivas que sí cuentan con BIS, no todas las tenemos, entonces si no tenemos BIS, utilizamos SAS o RAS. Pero si tenemos BIS, pues podemos utilizarlo y lo más indicado es que sea una sedación leve entre 70 y 80. Jamás permitir una sedación por abajo de 50. ¿Por qué? Porque estamos sobresedando al paciente y ese paciente va a tener más complicaciones que beneficios. Volvemos a las medidas no farmacológicas, ¿no? Estas medidas, ya sea que nosotros como enfermeras al cuidado del paciente las podamos llevar a cabo o bien que podamos involucrar al familiar, esto es súper importante, en el tratamiento de su paciente. Entonces, las recomendaciones que hay en cuanto a estas medidas, si bien hay mucha controversia entre si son eficaces o no son eficaces, la realidad es que a quién de nosotros no nos gusta que después de un día estresante, alguien nos dio un masajito, ¿no? Entonces, imagínense que ese paciente en terapia intensiva, pues, está pasando por mucho estrés, entonces, un masaje que dure de 10 a 30 minutos, que sea por lo menos una vez al día o 2 máximo, y si se pudiera los 7 días de la semana, especialmente en la espalda, pies y manos, realmente esto es lo que ha demostrado que tiene una reducción en el estrés, en la frecuencia respiratoria, en la frecuencia cardíaca, en la presión arterial. Pero si además también del familiar de que nos apoye dando este masaje con el paciente, nos apoya con traer el tipo de música que quizás le gustaba al paciente, digo, evaluando antes, ¿no? Porque luego hay música que es muy estrondosa y que a lo mejor en vez de tranquilizarlo nos los va a agitar. La música lo que se recomienda es que sea de un ritmo lento, de 60 a 80 bits por minuto y darla en un entorno tranquilo, si se puede con luz reducida o utilizando antifaz. Y algo también súper importante es que el familiar o el personal de enfermería puede ir haciendo diarios de la UCI para después leérselos al paciente, ¿no? Estos diarios de la UCI son aquellos logros importantes que va teniendo el paciente durante su estancia en la terapia intensiva. ¿Qué ha demostrado estas medidas no farmacológicas? Pues bueno, que reducen la ansiedad, la dosis de medicamentos, los intervalos, más bien aumenta los intervalos en la administración de medicamentos y todo esto por reducción de las hormonas del estrés y con ello va anuado hacia la disminución de la frecuencia respiratoria, la cardíaca y la presión arterial. Otro paso súper importante que desafortunadamente no en todas las terapias lo tenemos es la interrupción diaria de la sedación para evaluar nuestra ventana neurológica y para evaluar si ese paciente ya puede ser detectado o se le puede quitar la sedación. Como habíamos dicho, desde el principio que yo cedo un paciente, tengo que ver en qué momento le voy a retirar esa sedación, ¿no? ¿Y cómo vamos a hacer esta interrupción diaria de la sedación? Bueno, lo primero es que tenemos que identificar
qué pacientes sí y qué pacientes no. ¿Qué pacientes no? Bueno, aquellos pacientes que tienen hipertensión intracraneana o bien que tienen inestabilidad hemodinámica en las últimas 24 horas. ¿Qué pacientes sí? Aquel paciente por el que ya resolví yo la causa por la cual se sedó. Ajá. ¿Qué es lo que voy a hacer? Bueno, lo que se hace es suspender el medicamento hasta que el paciente se despierta o se agita, es decir, hasta que yo obtengo un SAS de 4 a 7 o un RAS de -1 a +1. Ajá. Aquí sí nada más que hay que tener mucho cuidado, ¿no? O sea, no puedo suspenderle la sedación y irme a, no sé, a desayunar o a perderme unas 2 horas, sino que tengo que estar ahí con el paciente para ver cómo es su despertar. ¿Ah? Porque este despertar puede ser tranquilo, que eso sería lo ideal para todos los pacientes, pero la realidad es que muchos pacientes despiertan asustados, ansiosos, con dolor, etcétera. Entonces yo tengo que estar muy al pendiente de ese paciente para evitar que se haga autorretirada de los catéteres o del mismo tubo endotraqueal. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos y no despegarnos de ese paciente mientras estamos haciendo esta interrupción de la sedación. En este momento vamos a evaluar qué tanto tolera estar sin sedación, es decir, si tiene un despertar tranquilo o no. Ajá. Si lo tolera, es decir, que está tranquilo, voy a hacer una prueba de ventilación espontánea. Ajá. Para esto, pues bueno, hablar de pruebas de ventilación y hablar de retirar a un paciente de la ventilación mecánica conlleva muchísimas otras cuestiones que yo tengo que tener en un paciente para realmente poderlo extubar de manera exitosa. Ajá. O sea, van de la mano. Si este paciente tolera esa prueba de ventilación espontánea, pues a lo mejor ya lo voy a poder quitar de la sedación. Ajá. Y en este mismo momento puedo hacer una evaluación de CAMQ, ¿no? Esta evaluación es para prevenir, más bien para identificar a aquellos pacientes que pueden estar cursando con algún tipo de delirio. Ahorita vamos a hablar un poquito más de eso. Ajá. Algo súper importante es que esta interrupción diaria la tenemos que hacer todo un equipo multidisciplinario, no solo el médico, no solo la enfermera. La intención de este protocolo es como, si ustedes recuerdan, seguramente muchos de ustedes que están al frente de terapias intensivas, nosotros vemos que estamos manejando aminas y vamos evaluando la respuesta hemodinámica del paciente y decimos, no, a este paciente le bajó la TA o bajó su gasto cardíaco, necesito aumentarle las aminas. No, a este paciente necesito disminuirlo. Es decir, siempre estamos evaluando esa respuesta de las aminas, ¿no? Pues es lo que es mismo que se intenta hacer acá, es empoderar al equipo de enfermería para que ella sea capaz de ir haciendo esta interrupción diaria de la sedación, evaluando qué pacientes realmente requieren más días o más dosis de sedación y qué pacientes no las requieren. Si el paciente no tolera esta interrupción diaria de la sedación, lo que se puede hacer es disminuir la sedación, volver a reiniciar la sedación, pero ahora a una dosis a la mitad de la que se tenía para ir empezando el destete de la sedación. Y así ir evaluando día con día en qué momento ya tengo que retirar esta sedación. Estos protocolos de interrupción diaria de la sedación han demostrado que podemos obtener todo esto, ¿no? Menos días de sedación, menores traqueostomías, menor ventilación mecánica, menor delirio y alteración. Pero sin embargo, como ya les había comentado, solamente 50% de los intensivistas pues dice que sí, lo emplean. Y finalmente algo que tenemos que ir buscando con este protocolo pues es evitar la tolerancia. Ya hemos dicho que hay muchos medicamentos que generan este tipo de tolerancia, ¿no? ¿Cómo vamos a evitar esta tolerancia? Primero haciendo las interrupciones diarias de esa sedación. Y si es necesario continuar con esa sedación, no aumentar la dosis de la sedación si el paciente está con esa lucha con el ventilador, si está inquieto. No, hay que ver primero si realmente es una necesidad de sedación o si es una necesidad de analgesia. Entonces, siempre vamos a estar procurando que el paciente no tenga dolor primero y luego manejar el sedante. Evitar lo máximo el uso de bloqueadores neuromusculares, porque esto, lo único que vamos a hacer con esto es agitar más al paciente si es que no está bien sedado. El uso de
bloqueadores neuromusculares solamente se van a llevar a cabo en aquellos pacientes que realmente lo requieren, en aquellos pacientes que tienen hipertensión intracraneana, SDRA severo con una PAFIO2 menor de 150, en aquellos pacientes que tenemos un SAS menor a -4, ajá, no todos los pacientes requieren bloqueo neuromuscular, eso es súper importante, no lo podemos estar administrando constantemente. El ideal siempre será mantener de 0 a -2, siempre. Buscar ese nivel de sedación leve, nunca llevarlos a sedaciones profundas, a menos que la patología lo requiera. Ajá. Y finalmente, haciendo la sedación ligera, con propofol y fentanilo para la analgesia, dexmetomidina súper buena para cualquier tipo de pacientes. Y bueno, que tenga un inicio y un fin rápido de acción, ¿no? Especialmente estos dos medicamentos son muy buena elección para poder llevar a un paciente a sedación ligera. Algo también súper importante es evitar la infrasedación. La infrasedación es muy fácil de reconocerla. Realmente el problema es con la sobresedación. La infrasedación nos vamos a dar cuenta pues porque el paciente está luchando con el ventilador, porque el paciente se está moviendo, porque el paciente está muy inquieto, no está cooperador. Entonces ahí sí pudiéramos subirle un poco a la sedación, pero siempre y cuando no llevemos a superar las dosis máximas recomendadas de cada uno de los medicamentos que nosotros estamos administrando. ¿Ja? Estas podemos tener varias complicaciones si tenemos esta infrasedación, ¿no? Desde las asincronías, la retirada accidental de catéteres, de tubo, las lesiones que se puede autoinfligir el paciente. Obviamente esto va a llevar a un consumo del oxígeno, especialmente miocárdico, entonces debemos de evitarla. Siempre debemos de estar evaluando constantemente nuestra analgesia y nuestra sedación. Recuerden que analgesia tenemos que procurar un CPOT menor a 2 puntos y un BPS menor a 3 puntos, así como un RAS de -2 a +1 o un SAS de 3 a 5 puntos, ¿vale? Entonces, siempre ir buscando este objetivo en la sedación y con esto vamos a evitar esta infrasedación. Ok. Ahora, ¿cuál es el mayor problema? Pues el mayor problema es la sobresedación. ¿Qué es la sobresedación? Bueno, pues cuando nosotros medimos o tenemos el objetivo de tener un SAS, por ejemplo, de 3 y seguramente estamos evaluándolo en el paciente y resulta que tiene 2, ya tiene mayor nivel de sedación del objetivo y que este mayor nivel de sedación no solo ha sido en una sola determinación, sino que han sido en más de una determinación, es decir, lo evaluamos en diferentes horas y tiene un mayor de sedación nivel al deseado. ¿Qué lo puede causar? Pues bueno, primero que nada, la sedación profunda sin justificación clínica, ¿no? Entonces, si mi paciente no tiene las patologías de las que ya hemos visto y que aún así está con sobresedación, pues esa puede ser una causa, ¿no? Entonces tenemos que volver a evaluar cuál es el objetivo de sedación con este paciente y reencauzarlo. O bien, que si está justificada la sedación profunda, pero que sobrepasa el hecho de que tenga un SAS de 1 a 2 o un RAS de -5, o bien un BIS de menos de 50. Ya habíamos dicho que el BIS de 50 pues es una sobresedación y esto nos va a causar pues más complicaciones que beneficios. Que tenga una analgesia insuficiente en este paciente, eso también a veces hay quien prefiere subirle al sedante antes que administrar un analgésico, entonces eso no es lo ideal. Lo ideal siempre será primero ver la analgesia que esté resuelta y después la sedación. Monitorización deficiente del nivel de sedación, es decir, que realmente no estamos evaluando nuestras escalas adecuadamente de SAS y de RAS, entonces hay que volver a evaluarlas, hay que estar insistiendo en esa parte para poder identificar si mi paciente está sobresedado o si realmente tiene una sedación objetiva. Y algo de lo más frecuente es la ausencia de evaluación del retiro diario de la sedación, ¿no? Que eso desafortunadamente lo tenemos en muy pocas terapias intensivas. ¿Qué efectos nos va a traer la sobresedación? Bueno, pues principalmente alteraciones hemodinámicas,
gastrointestinales, infecciosas, la taquifilaxia, que es cada vez va a requerir mayor necesidad de sedación del paciente para obtener el objetivo deseado, ¿no? Y algo también súper importante, la abstinencia. ¿Ah? Bien, el otro punto, como les decía, dentro de la senoanalgesia del paciente, pues es que hay tres cuestiones súper importantes. Por un lado, el dolor, por otro lado, la sedación y finalmente el delirio. El delirio que desafortunadamente en esta época de pandemia, debido a que el COVID-19 es neurotrópico, pues ahora nos ha estado dejando más esta secuela, esta complicación, ¿no? El delirio no es otra cosa más que una falla cerebral aguda que se presenta como un trastorno del estado de conciencia. Tiene una incidencia súper alta en las terapias intensivas, más del 80% de nuestros pacientes la presentan. Hay tres tipos principales de delirio, que es el hiperactivo, que es muy fácil de reconocer, el hipoactivo, que es muy difícil de reconocer, y finalmente el mixto, ¿no? En donde mi paciente interactúa entre esos dos estados, entre el hiperactivo y el hipoactivo. Ajá. Y obviamente, si mi paciente presenta este delirio, pues va a tener un incremento en la estancia hospitalaria y por ende un aumento en la mortalidad, ¿no? Entonces, si ustedes ven aquí toda esta parte, vamos a ver que hay muchos factores de riesgo que van a ocasionarnos delirio. Pero los principales factores de riesgo, vean, es la agitación y el dolor. El dolor nosotros lo podemos controlar, lo podemos evaluar, lo tenemos que tratar, y no solo con medidas farmacológicas, sino con las no farmacológicas. Entonces, podemos hacer mucho por esto y también en la agitación y la incomodidad, ¿no? Entonces, tenemos que ser muy, muy cuidadosos para poder ir disminuyendo esta incidencia del delirio. Obviamente también con el uso de diferentes medicamentos ya vimos que las benzodiazepinas provocan más delirio, a diferencia, por ejemplo, el propofol y la dexmetomidina, ¿no? Entonces, desde la elección del sedante, yo tengo que ir viendo qué pacientes tienen o no tienen riesgo de delirio, ¿no? Y lo primero que tenemos que hacer en cuanto a delirio es identificar los factores de riesgo. Obviamente habrá factores de riesgos modificables y no modificables, ¿no? Por ejemplo, un no modificable, pues es la edad del paciente, ¿no? En eso ya no puedo hacer nada. Pero hay otros riesgos que pueden ser modificables y que yo los puedo controlar, ¿no? Vean aquí, por ejemplo, la ausencia de la luz natural. Eso es un factor súper importante. ¿Y cuántas de nuestras terapias intensivas a veces ni siquiera les entra un rayito de luz, ¿no? Entonces el paciente no sabe si es de día o si es de noche. El paciente pierde la noción de ese tiempo y esto va a alterar los ritmos circadianos y esto va a fragmentar mi sueño REM principalmente, en aquello donde realmente hay una reparación y hay un descanso real con el sueño, pues no se va a poder llevar a cabo. Entonces, otro factor súper importante es la contención física. Hace algunos años yo recuerdo que en las terapias intensivas teníamos a muchos pacientes con sujeción gentil, ¿no? De miembros torácicos o de miembros pélvicos, y realmente lo que ellos tenían era un delirio. Ajá. Y a la hora de sujetarlos, lo único que hacíamos es generarles más angustia y la angustia genera más delirio. Entonces ya no ya no es tan fácil o ya afortunadamente ya no hay tanto esa parte, ¿no? De estar conteniendo físicamente al paciente. Y bueno, y ahora pues lo nuevo que nos ha traído el coronavirus, ¿no? El COVID-19 pues es un virus neurotrópico y al ser un virus neurotrópico, pues tiene más predilección por nuestro sistema nervioso y entonces pues más delirio nos está generando actualmente. ¿Qué vamos a hacer para nosotros poder detectar si mi paciente tiene o no tiene delirio? Vamos a utilizar Cámico, ¿no? Entonces, esta nos va llevando, vamos a ir evaluando punto por punto y muy seguramente con algunos pacientes no vamos a terminar de evaluarla porque vean cómo desde el primer punto, si nos dice que si mi paciente nos pregunta si hay evidencia de un cambio agudo en el estado mental con respecto a la situación basal y no la tenemos, pues hasta ahí terminamos nuestra evaluación de delirio. ¿Ja? Pero si la tenemos, continuamos. Y así vamos buscando si este paciente tiene o no tiene delirio. Esta evaluación debe evaluarse de preferencia al menos una vez por turno, y si no se puede, bueno, pues de manera diaria. ¿Ja?
Entonces, voy a recapitular. Tenemos que estar evaluando CPOT y ver que no tenga mayor de 2 puntos. Ajá. BPS, que no sea más de 3 puntos. RAS, de entre -2 a +1. SAS, de 3 a 5. Y ahora nos sumamos CAMNIQ. Ajá. CAMNIQ, en donde con la presencia de este primer punto más alguno de estos otros puede detectar que tiene delirium nuestro paciente. Y si tiene delirium, pues ahora hay que tratarlo. Ajá. Bueno, antes de tratarlo, nosotros tenemos que, de alguna manera, prevenirlo. ¿Cómo lo vamos a prevenir? Pues de varias formas, ¿no? A lo mejor ustedes dicen, bueno, es que el paciente está sedado, ¿cómo le voy a hablar? No sé. Pero siempre, siempre, independientemente de que nuestro paciente esté sedado o no, tenemos que reorientar a esa persona. Decirle quién es, dónde está, qué día es, la hora, ajá. O bien, si el paciente está despierto, puede despertar fácilmente, que tenga de manera en grande, quizás en la pared, que sea visible un reloj, o que tenga, pues a lo mejor, yo sé que no está muy permitido los celulares, pero pues enseñar el celular, que vea qué hora es, qué día es, que su mismo familiar lo vaya reubicando en tiempo, en persona, ajá, en lugar. ¿Sí? La ubicación espacial diaria, ¿no? Decirle dónde está, por qué está ahí, ajá. Que el familiar le haga recordatorios, pero siempre que sean positivos, ¿no? Que no nos los vaya a andar estresando en que ya no hay dinero, que está muy grave, no, con cuestiones positivas, ¿no? Que converse con el familiar, que converse con nosotros mismos, a pesar de que no nos pueda contestar, sí nos puede estar escuchando, entonces hay que reorientar a esa paciente. Hacer estimulación cognitiva, ¿cómo? Primero que nada, la monitorización de la analgesia. Si el paciente tiene dolor, créanme, no nos va a hacer caso, pero en ningún sentido, ¿no? La musicoterapia, ya habíamos dicho, que sea una música lenta, con de 80 a 100 beats, que sea de preferencia obviamente con auriculares, en un entorno tranquilo, etcétera, ¿no? Exposición a fotos familiares y amigos, ¿no? Y irle diciendo quiénes son, en qué situación estaban, alguna anécdota quizás, todo eso, ¿no? Optimizar la comunicación con el personal y el equipo de salud para con el paciente, es decir, cada procedimiento que yo le voy a hacer al paciente, le tengo que decir cómo se lo voy a hacer, por qué, qué va a hacer, qué necesito que él haga para que él coopere. ¿Ja? Recuerdos personales, ¿no? Otro punto importante es la mejora del sueño, es decir, evitar la fragmentación. Realmente cuando nosotros estamos dormidos y nos despertamos cada hora, no descansamos, no tenemos un sueño reparador. Recuerden que el sueño reparador solamente es en ciertas fases del sueño, entonces tenemos que promover ese sueño profundo para realmente lograr que el paciente descanse y tenga una reparación de su organismo adecuada. ¿Y cómo lo vamos a mejorar? Bueno, disminución nocturna, ajá. Actualmente también ya ven que hay luces LED que no tienen ese brillo tan intenso, se debe de preferir esas luces en la terapia intensiva. Bajar las alarmas de los monitores durante la noche especialmente, e incluso si se puede, pues si tenemos un control, una central de enfermería, que eso sería lo ideal, en donde podamos ver desde ahí y conectar hasta allá las alarmas y no necesariamente a un lado del paciente, pues eso sería lo ideal, pero si no podemos, bueno, con disminuirlas sería muchísimo mejor, ¿no? La utilización de tapones para los oídos o bueno, ahora muchos de nosotros ya tenemos, ¿no? Estos audífonos que tienen cancelación de ruido, bueno, pues sería muy, muy conveniente para este tipo de pacientes. El uso de antifaces, ¿ja? Para evitar que penetre la luz. La limitación de procedimientos, sobre todo durante la noche, ¿no? A lo mejor si el paciente no está tan inestable hemodinámicamente, evitar que cada hora le estemos tomando signos vitales, ¿no? Evaluar en qué momento sí, en qué momento no. Ajá. La ventilación asistida es mejor y controlada durante la noche, evitar la ventilación soporte, es decir, estos modos en donde ya estamos destetando al paciente, si evitarlos durante la noche, preferirlos dejarlos para la mañana es lo más ideal para que el paciente no se angustie, no sienta esa disnea y pueda realmente descansar. Ajá. La aromaterapia no hay estudios muy concretos en cuanto a eso, pero bueno, si hay algún aroma
que sepamos que al paciente le agrada, pues adelante. Hay que tener mucho cuidado también ahí, porque tenemos que saber las preferencias del paciente, porque, por ejemplo, si ustedes a mí me dan algo de menta, a mí me van a provocar dolor, ¿no? Entonces tendremos que ser muy, muy cuidadosos en esas preferencias del paciente. Un protocolo de promoción de sueño, en donde especialmente, bueno, en algunas terapias se hacía algo que se llama la hora de penumbra, ¿no? En donde a cierta hora, todo el equipo multidisciplinario, pues ya sabía que en esa hora no se tenía que hacer ningún ruido, se tenían que apagar las luces, etcétera, y evitar, pues, que se molestara al paciente, ¿no? Entonces, a tener algún protocolo para mejorar ese sueño, ¿no? Tener una tranquilidad en la terapia intensiva. Yo sé que a veces, pues, el estrés también para nosotros es súper importante y de repente tenemos algún tipo de música o así. Entonces, evitar lo más que se pueda, a menos que sea realmente una música tranquila que pueda beneficiar al paciente y más que alterarlo. Tenemos que promover que el retiro de drenajes y dispositivos pues sea lo antes posible. El tener una venoclisis, el tener un catéter, el tener una sonda nos limita el movimiento porque nos da miedo que nos duela, nos da miedo que se retire accidentalmente, etcétera. Entonces, entre menos tiempo tengamos este tipo de dispositivos, mejor para el paciente, para que pueda moverse mejor y tener menos angustia. Obviamente, promover la nutrición enteral siempre será súper importante. ¿Qué otras cosas podemos hacer? Bueno, mejorar la vigilia. ¿Cómo? Descontinuando los sedantes diariamente, evaluar ese protocolo de sedación del que ya habíamos nosotros hablado. Valorar permanentemente los requerimientos de sedación, ver qué paciente sí requiere sedación leve y quién sedación profunda. Hacer pruebas de ventilación espontánea diariamente para tratar de retirar también la ventilación mecánica. El protocolo de destete de ventilación mecánica es súper importante, va de la mano con el protocolo de retiro de la sedación, ¿no? Evitar al máximo las benzodiazepinas. Ya vimos que está demostrado que ocasionan delirium, entonces no son buenas. Exponer a los pacientes a la luz solar sería lo ideal. Sin embargo, bueno, si no lo podemos hacer, bueno, apagar la luz en la noche, ¿no? Digo, dentro de lo más posible. Reducir la inmovilidad, es decir, retirar catéteres, no sujetar pacientes. Procurar hacer movilización temprana. Una movilización temprana es después de las 48 horas de que yo tengo al paciente internado, ya lo tengo que empezar a mover si no hay una contraindicación principalmente hemodinámica. Hacer movilización pasiva, pasiva-activa, si es que se puede con el paciente y si no, nada más con la pasiva, con eso más que suficiente. La alineación corporal, esa no se nos debe de olvidar. ¿Qué más? Reducir la capacidad. Hay muchos pacientes que requieren, por ejemplo, a mí si me quitan los lentes, realmente me duele la cabeza, me empiezo a estresar. Entonces, si el paciente requiere de anteojos y ya está despertando al paciente, hay que proporcionar. Si requiere de auriculares para escuchar mejor, igualmente, ¿no? La rehabilitación temprana es algo que también actualmente está con mucho auge por todo esto de la pandemia de COVID. Entonces, tenemos que mejorar la fuerza muscular para evitar todas las complicaciones que esto trae, ¿no? Y bueno, hay algo que se llama una estrategia ICASH, que básicamente resume todo esto, lo que hemos dicho durante la ponencia, que es principalmente que el objetivo de la pseudoanalgesia en el paciente en estado crítico es que este paciente esté confortable, esté calmo y esté cooperador, es decir, que no tenga una sobresedación, que tenga un RAS de -2 a +1, no más. Que primero se haga una analgesia, es decir, no voy a sedar a todo el paciente que está en la terapia intensiva, pero a todo paciente que está en la terapia intensiva sí le tengo que dar analgesia. ¿Qué tengo que hacer? Pues buscar opiáceos, nada más tener cuidado con sus efectos secundarios, utilizar la menor dosis posible, hacer analgesia multimodal, en donde voy a utilizar un opiáceo más otro analgésico para reducir esta dosis y incrementar los intervalos de tiempo. Voy a hacer una mínima sedación siempre y cuando el paciente lo requiera. Ya vimos que hay dos tipos de sedación, la leve y la profunda. Entonces tengo que elegir con mucho cuidado mi elección del sedante para ver a qué paciente lo llevo a leve y a qué paciente lo llevo a una profunda. Tengo que involucrar forzosamente a la familia para que ellos me ayuden a hacer un masaje, a hacer musicoterapia, a movilizar al paciente de manera precoz, a que nos consiga quizás antifaces, etcétera. Pero también tengo que involucrar a todo el personal de salud para modular ese ambiente, para evitar la contaminación ambiental.
Ajá, entonces yo tengo que concientizar a todo el personal que durante la noche tenemos que ser más silenciosos, evitar estar interrumpiendo el sueño del paciente, etcétera. Entonces este concepto de ICASH es muy interesante porque al final de cuentas resume todo lo que hemos estado viendo en esta ponencia. Bien, también como parte de la prevención del delirio está este bundle de medidas ABCDF, pero vuelvo a insistir, es lo mismo que hemos hablado en toda la ponencia. Vamos a ver la siguiente donde está un poquito más extendido esta información, en donde A es la prueba de despertar espontáneo, es decir, las interrupciones diarias de la sedación. Tengo que evaluar qué paciente ya está listo para retirarle esa sedación. Si mi paciente tolera esta interrupción diaria, tengo que hacer pruebas de respiración espontánea para tratar de sacarlo lo más rápido de la ventilación mecánica. Si es necesario continuar o hacer sedación del paciente, tengo que ser muy cuidadoso en la elección, para ver qué tipo de sedante es el ideal para este tipo de paciente. Tengo que evaluar el delirio diariamente con CAM y Q. Tengo que, en la E, movilizar tempranamente a mi paciente con la ayuda del familiar, involucrándolo para que le dé masaje, para evitar aquellas lesiones relacionadas a la dependencia, para evitar todo el desacondicionamiento físico, etcétera. Entonces, ustedes vean que como esta parte de las medidas ICASH y esta bundle de medidas ABCDF, podemos evitar todo lo que ya hemos estado hablando, podemos resumir en esas 3 diapositivas esta plática, ¿no? Ahora, es importante que si nosotros con la evaluación de CAN-IQ detectamos que el paciente tiene un delirio hiperactivo, lo vamos a tratar. El delirio hiperactivo es el más fácil de reconocer porque pues obviamente el paciente va a estar muy inquieto, se va a intentar quitar el catéter, el tubo, etcétera. Entonces, bueno, pues hay que tratarlo. ¿Cómo? Pues lo más óptimo es con aldol, pero también hemos visto que con la dexmetomidina se puede llevar muy bien a cabo el tratamiento de este tipo de pacientes. ¿Qué más? Bueno, ya, para concluir, pues bueno, lo primero que tengo que decir es que siempre, siempre, siempre la analgesia eficaz va a evitar o va a reducir la necesidad de sedación. Puede atenuar todo lo que es la carga metabólica, cardiovascular y cerebral, ¿no? Entonces hay que recordar que siempre antes de sedar a un paciente, yo tengo que tratar la analgesia. Todo paciente que está en la terapia intensiva tiene dolor, ya sea por su patología o por todos los dispositivos médicos que yo le estoy instalando. Entonces, siempre llévense eso, tratar el dolor. El segundo punto, pues sería no iniciar la sedación en los pacientes hasta no asegurar el nivel de analgesia correcto. ¿Cómo lo voy a hacer? Bueno, pues utilizando mis escalas validadas. Ya habíamos dicho, CPOT no más de 2, BPS no más de 3, ¿vale? Entonces, mi CPOT y mi BPS son como mi Biblia ahí a un lado del paciente. Si requiero hacer sedación, hay que ver qué tipo de sedación tengo que tener con ese paciente de acuerdo a su patología. Siempre preferir la sedación leve a la sedación profunda. ¿Por qué? Porque, bueno, si yo cedo profundamente a un paciente dentro de las primeras 48 horas de su estancia hospitalaria o de su estancia en la UCI, va a tener mayor riesgo de muerte. Entonces, tengo que ser muy cuidadoso con esa parte. Y otro punto es la necesidad de una sedación profunda debe evaluarse con frecuencia al menos una vez al día. Esto es decir, tengo que evaluar a ese paciente, tengo que ponerlo en protocolo de sedación para ver si puedo retirar esa sedación, tengo que hacerlo diariamente, suspender la sedación, ver si tiene un despertar tranquilo, ver si tolera mi prueba de ventilación espontánea para poder retirar lo antes posible este sedante. Finalmente, otro punto, utilizar medidas no farmacológicas. Vimos un montón de medidas no farmacológicas que realmente son muy sencillas y que no son de alto costo, que realmente son de un costo bajo y que las podemos llevar a cabo con el paciente, pero que además estas medidas no farmacológicas involucran al familiar y el familiar al estar involucrado tiene mayor beneficio para con el paciente. Otro punto,
Evitar las restricciones físicas, eso ya no lo he visto con tanta frecuencia como hace algunos años, entonces qué bueno. Y entonces estarlo quitándolo de las terapias intensivas. Ajá. Otro punto, la sedación no debe aumentarse por la noche con el fin de promover el sueño, ¿no? Luego a veces decimos, no, está muy inquieto, vamos a aumentarle la sedación. No, primero tenemos que ver si la analgesia está adecuada y si no, primero hacer analgesia y después ver si tengo que aumentarlo o si es necesario aumentar la sedación. Finalmente, el empoderamiento de enfermería. Les decía que estos protocolos de interrupción diaria de la sedación lo que hacen es precisamente quieren hacer ese símil de que cuando una enfermera ve que el vasopresor o el inotrópico ya no está haciendo el efecto hemodinámico deseado, pues ella con toda la libertad va, le sube, le baja, lo modifica, ajá. Es lo mismo lo que queremos lograr hacer con la pseudoanalgesia, ¿no? Que realmente el personal de enfermería se empodere de tal manera que diga, este paciente no está bien tratada su analgésico, tenemos que hacer algunas otras estrategias para reducir su nivel de dolor, ¿no? Este paciente lleva muchos días de sedación, hay que evaluar si ya se puede retirar, hacerles ventanas neurológicas, etcétera, para poder eliminar este sedante. Y bueno, finalmente dejarlos con este meme que dice que, bueno, le preguntan, ¿no? A alguien, ¿por qué está intubada la paciente? Bueno, pues porque está sedada. Ay, ¿por qué está sedada? Pues porque está intubada, ¿no? Entonces, no todo paciente que esté intubado necesita sedación, pero sí analgesia, ajá, y quizás lo único que necesite es una sedación leve para evitar recuerdos traumáticos, dolor, el recuerdo de sus procedimientos. Entonces, una sedación leve siempre será lo mejor antes que una sedación profunda. Y jamás olvidar esta triada que les comentaba, la analgesia, la sedación y el delirium. Las tres van de la mano y las tres las tenemos que estar evaluando en la terapia intensiva. Analgesia, CPO3, CPOT de no más de 2 puntos, BPS de no más de 3 puntos, en la sedación, RAS de -2 a +1 y SAS de 3 a 5 y CAMNICU para delirium. Y bueno, pues por mi parte sería todo. Muchísimas gracias y pues